compartimos una palabra de la Biblia, un momento especial. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo. En tus manos me entrego para que sea tu voz hablando, para que seas tú hablando, Señor, para que esta semilla hoy plantada dé buen fruto y que caiga en buena tierra. Señor, necesitamos que nos des ese entendimiento, Padre, para apartarnos de lo malo y para poder estar en tu presencia, Señor, en tus caminos, para en aquel día estar junto a ti. Dios Todopoderoso, te lo pido, tú que vives y reinas, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, la palabra que hoy vamos a estar compartiendo de la Biblia, palabra del Señor. Damos gracias al Señor entonces por esta palabra que hoy vamos a estar hablando. Hechos 17, si tenés tu Biblia, si podés, si querés estar siguiendo, viendo que lo que estamos hablando está en la palabra de Dios. Palabra viva y eficaz. La Biblia, el manual de instrucciones que cada uno de nosotros debemos leer a diario para conocer más el corazón de Dios, para estar caminando junto con Él, para tener estas instrucciones. Cuántas veces dudamos y decimos, esto es bueno, pero ¿qué es lo que Dios se agrada? Bueno, aquí lo vas a estar encontrando en la Biblia. Capítulo 17, versículo 16, Hechos de los Apóstoles. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Pablo estaba en Atenas esperando entonces por sus compañeros y una ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos y en la plaza cada día con los que concurrían. Yo no creo que discutía así tan enardecido a puño, pero sí con un tono de autoridad, que tantas veces te da el mismísimo Dios para que puedan entender que esta autoridad con la que estamos hablando viene en verdad de parte del Señor, hablando de la idolatría, de cómo desvían la mirada del Dios verdadero, del Dios creador. Versículo 18, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Pablo no podía callarse la boca. Pablo hablaba palabra de parte de Dios, porque él estaba en el espíritu, un espíritu que estaba enardecido, dice en el versículo 16. Y allí los filósofos. ¿Estudiaste alguna vez filosofía? Yo creo que casi no sabían ni de qué hablar, ni de qué pensar, y ellos se ponían a pensar, y había dos ramas, y aquí dice que estaban los epicúreos y los estoicos. Estas son ramas de la filosofía que tienen distintos pensamientos, ¿sí? Pero nosotros estamos sabiendo que tenemos un Dios que nos hace pensar, y qué mejor que pensar lo que Dios tiene para nosotros, pensar conforme sea la voluntad de Dios. Allí tiene que estar también nuestros pensamientos. Los otros días estaba escuchando un video por el YouTube donde en verdad ya no me acuerdo ni siquiera el sitio desde donde lo estábamos escuchando, pero era un sitio que decía ser cristiano y estaba hablando del corazón, de lo que sale del corazón, cuántas veces salen cosas feas, cuántas veces salen ánimos de guerra, cuántas veces salen discusiones, y bueno, de lo que sale del corazón habla nuestra boca, habla nuestras actitudes, y allí decía que Dios nos habla a la mente. Error. Dios nos habla al corazón, es por eso que allí mana la vida. Nosotros tenemos que
que verificar lo que estamos pensando con nuestra mente. ¿Qué es lo que estamos pensando? Si es en verdad lo que Dios se agrada o si es en verdad nuestros propios pensamientos o pensamientos de parte del enemigo que nos pone en nuestra mente. Tenemos que discernir y tenemos que revisar que sea nuestro corazón el cual nosotros estemos en verdad actuando y pensando. Si allí donde Dios nos está hablando es en nuestro corazón. Y allí estaban los filósofos y estaban escuchando lo que Pablo estaba hablando. Y estos hombres de letras, hombres pensantes, no importaba ya ni qué pensaban, pero sí eran hombres que estaban buscando algo más allá. Y ellos decían, pero mira, parece que trae voz de nuevos dioses. Y Pablo hablando de Jesús y de la resurrección. Versículo 19. Y tomándole le trajeron a Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Ellos estaban abiertos a escuchar lo que Pablo estaba enseñando. Ellos les interesó esta enseñanza que Pablo estaba trayendo. Hombres que estaban filosofando, que estaban en sus mentes hablando cosas de la vida. Versículo 20, pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber ¿qué quiere decir esto? Los hombres más que interesados en lo que Pablo estaba hablando, de esta resurrección, de este Jesús. 21. Porque todos los atenienses, o sea, los que vivían en Atenas, en Grecia, y los extranjeros residentes allí, en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Había una gran movida de hombres y de mujeres, yo calculo que también allí estarían pensantes, había una importante reunión de personas, se reunían en las plazas, distintas corrientes filosóficas, distintas corrientes de pensamiento, hasta que aparece Pablo, hablando de Jesús, hablando de la resurrección. Una corriente distinta para aquellas épocas. Ellos se extrañaron en realidad y en verdad de que hasta ese momento nadie había aparecido con esas ideas, y había algo más, yo creo que había algo más, ese toque del Espíritu Santo que hace que las personas digan, ¿qué está hablando? Yo no entiendo, pero a mí me gusta, esto es vida, Entonces Pablo, dice el versículo 22, puesto en pie en medio de Areópago, dijo, varones atenienses, en todo observo que sois muy religioso. Ajá, mira vos, Pablo, como estaba observando, Pablo con esta sabiduría que viene de lo alto, sabiduría que viene de parte de Dios. Nosotros tenemos que darle tantas gracias cuando Dios nos alcanza esta sabiduría, y así podemos observar y podemos escudriñar y saber lo que las personas hablan, lo que las personas están pensando o hablando. Y Pablo les estaba diciendo en la cara que eran muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Pablo, con ese discernimiento de parte de Dios, sabiendo que estos atenienses, estas personas que vivían en Atenas, eran muy religiosas y adoraban cuanta cosa se le cruzaba, personas que eran pensantes y sin embargo no podían discernir en sus corazones de que no se puede hacer esto, de que Dios nos habla al corazón y que Dios es un Dios celoso, que Dios no se agrada cuando nosotros corremos detrás de otros dioses, corremos detrás de otras religiones. Cuando Dios mira esto, seguramente está mandando algún mensajero, algún embajador, algún hijo suyo a hablar la verdad, la palabra. Y allí en Atenas, en Areópago, estaba
estaba Pablo, hoy aquí también. ¿Cuántos que estamos anunciando la verdad, anunciando el mensaje del Señor Jesucristo, anunciando palabras del Dios vivo? Aquí Pablo diciéndole a estos hombres que eran más que inteligentes, hombres que serían los sabios del momento, y sin embargo no podían discernir, porque ellos estaban llenos de dioses, llenos de religión, y allí Dios no podría obrar y no podía actuar. También entre tantos dioses y tantas cosas, estos se habían hecho un cartel al Dios no conocido, un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Así Pablo le estaba diciendo: ustedes tienen muchos dioses y aún lo tienen al Dios verdadero, al Dios no conocido, al Dios que no se agrada de la idolatría, al Dios que no se agrada de tener imágenes. Es por eso que en ese altar habían puesto una inscripción: al Dios no conocido. Y allí Dios también estaba, pero entre tantos dioses, Dios no puede hacer la obra. Dios es único, Dios es grande, Dios es fuerte, Dios es celoso, el Dios creador. Hoy también se te está mostrando y te está diciendo cuántos dioses te has puesto por delante, cuántos dioses has puesto por sobre este Dios. Allí Dios no puede obrar. Él saca y elimina todo lo que ha estorbado esta relación con este Señor. Cuántas veces no solamente estamos hablando de otros santitos, de otras imágenes, de otros altares, como pasaba aquí en este lugar de Grecia, sino también cuántas veces estamos hablando aún de situaciones, aún de quizás algún deporte. Cuántas veces decimos, bueno, un momentito, Señor, que yo ya vengo, y nos quedamos distraídas con otras cosas, ¿sí? Hoy el Señor está hablando, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es a quien yo os anuncio. Pablo anunciando de Jesús. Pablo anunciando que sin haber visto, él podía sentir, él podía saber, como hoy nosotros, que Dios está vivo, que Dios está entre nosotros. Versículo 24: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Aquí es entonces Pablo dando a conocer quién es Dios, el dueño del mundo, el creador del mundo, el creador de todas las cosas, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Versículo 25: ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Aquí Pablo diciendo quién es Dios, el único creador, el único que da la vida, el único que no necesita de otra cosa para sostenerse. Impresionante esta descripción del Dios que nosotros debemos adorar, el único Dios, y sacar de delante nuestro todas estas idolatrías. Ni es honrado por manos de hombre como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de sus habitaciones. Aquí Pablo nuevamente hablando con estos hombres, explicando quién es Dios, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando
puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. El Señor que está cerca, el Señor que se nos muestra, el Dios creador, el Dios que hoy nos está hablando, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Damos gracias al Señor nuestro Dios. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, del versículo 16 al 28, palabra del Señor. Hoy hablando de quién es este Dios, hablando de que en ese lugar había tantos y tantos dioses, tanta era la idolatría, que también sabían que había un Dios desconocido y allí también había un altar. Pero Dios, sin embargo, envió a su Hijo, a Pablo, para que les puedas estar diciendo que así no se puede estar con tanta idolatría, con tanta religiosidad. El Dios no necesita de eso. ¿Por qué? Porque Él es el creador. Él es la verdad, el Dios que hizo el mundo, todas las cosas que hay en el mundo. Él, siendo el Señor del cielo, no habita en templos hechos por manos humanas. Un Dios que está en todas las cosas. Hoy se nos está hablando, se nos está mostrando, hoy se nos está presentando, hoy nos está diciendo que es Él el que a todos nos da vida, a todos nos da aliento. Él es entonces el que hoy tenemos y debemos adorar si nosotros queremos ver una vida llena de victoria, una vida apartada de miedos, apartada de iniquidades. La vida que el Señor tiene para nosotros es la vida que Él se agrada. Y decíamos en Deuteronomio, capítulo 28, versículo 66, y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Esto pasa cuando nos alejamos de Dios, cuando ponemos otros dioses, otras idolatrías, vivimos temerosos. Sin embargo, cuando vivimos en los caminos del Señor, del Dios vivo, del Dios verdadero, del Dios que no es honrado por manos de hombres, porque Él mismo es el que da a todos vida y aliento, y vida y en abundancia. Toma conciencia de esto. Solo uno es y se llama el Dios creador, uno y trino, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, el Padre, el creador de todas las cosas, el Hijo, el que a través de Él nosotros somos redimidos, ¿sí? Y somos presentados aceptos en su presencia cuando nosotros creemos en Jesús, cuando nosotros le decimos te recibimos en nuestros corazones. Hoy el Señor te está hablando muy de cerca, el Dios creador, el Dios que no puede ser burlado, el Dios que no se agrada de tanta idolatría, el Dios que nos quiere y es grande, fuerte y celoso. Busquemos a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículo 27, aquí afirmando y confirmando que busquemos al Señor, que Él está cerca, Él se nos está mostrando. Estamos en una época de mucho pecado, pero cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia de Dios, rescatando a los suyos. Te invito a que vos puedas decir, aquí estoy, formo parte de tu rebaño, quiero irme contigo por toda una eternidad. Recibe a Cristo en tu corazón. Vale la pena vivir para Cristo, vale la pena abandonar este mundo y vivir una vida en Cristo Jesús, vale la pena ser llamado hijo de Dios, porque es el Dios creador, porque en Él no hay engaño, no hay mentira, porque solamente en Él hay vida y vida en abundancia. Abre tu corazón, abre tu mente, así como estos hombres mentales, filósofos, estaban viendo que algo más allá había y querían saber qué era lo que Pablo les estaba hablando, de este
Jesús, de esta resurrección. Comienza a caminar con el Señor, porque en verdad Él no está lejos. Hoy te está llamando, hoy está llamando a tu puerta, a las puertas de tu corazón, allí donde mana la vida, el motor de la vida, nuestro corazón. Allí el Señor te está hablando y te está llamando. Déjalo entrar y deja que Él tome dominio y gobierno sobre tu vida, para que tú puedas tener vida y vida en abundancia sobre la faz de la tierra y eternamente, para que no temas más ya a las cosas de este mundo, para que digas: yo estoy caminando con el Señor, el Dios poderoso, el Dios creador, el dador de la vida. Padre amado, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, te doy gracias, mi Jesús. Gracias porque tú te nos estás presentando, diciendo lo que no está de tu grado y cómo hemos de venir en tu presencia, despojándonos de toda idolatría, Señor, despojándonos de todas las cosas de este mundo que nos están impidiendo vivir una vida conforme a tu voluntad, una vida perfecta para cada uno de nosotros. Gracias, Señor, porque solo tú eres Dios, grande, todopoderoso, Creador, Señor, Dios del universo. Ante ti estamos pidiéndote perdón, Señor, por todos nuestros pecados, derramando, Señor, todos nuestros pecados ante ti, Señor, y pidiéndote perdón. Ten misericordia de este pueblo, Padre amado, que está clamando. Ten misericordia de este pueblo que está buscándote, Señor, y haz tu obra, haz ese milagro, Padre, que estamos esperando. Todo te lo pedimos, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. FM Manantial 96.7. Palabras del río de agua de vida. Comunícate con nosotros al 03447-1551-2526. www.elbrillantemanantial.gindo.com